Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a una nueva sesión en nuestro estudio a la carta a los Filipenses. Quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1 y versículos 27 al 30. Ese es el pasaje que vamos a estar estudiando juntos en esta ocasión. Como todos bien sabéis, seguimos confinados en nuestras casas, pero seguimos confiados en Cristo, confiados en que Él es soberano y aún en medio de esta situación difícil, compleja, como creyentes podemos mirar a Él, estar tranquilos, seguros de que Él tiene el control de todas las cosas, pero también podemos mirarle a Él para seguir sirviéndole en la manera que podamos, para seguir confiando en sus promesas y en su poder. En los versículos que vamos a meditar ahora, vamos a ver una transición. Pablo ha estado hasta ahora hablando acerca de su situación personal, ha estado informando a los filipenses de su situación y del gozo que le producía ver cómo Dios seguía adelante con sus planes y propósitos. Y vimos, ¿verdad?, cómo en Pablo tenemos este ejemplo de cómo alcanzar un gozo que está por encima de cualquier circunstancia. Ahora Pablo va a hacer una exhortación, pasa de la información a la exhortación. Va a comenzar una serie de exhortaciones en base a lo que acaba de decir. Pablo acaba de describir su mentalidad cristiana cuando nos dice que su motivación realmente era exaltar a Cristo con su vida y aún con su muerte. Y esto era así porque la meta en su vida era estar con Cristo. Eso era muchísimo mejor, era ganancia. Pero entendiendo que el Señor aún le quería en la tierra para seguir haciendo su ministerio, pues ese era precisamente el ministerio que tenía, exponer a Cristo. Ahora Pablo va a describirnos el carácter del cristiano que está centrado en Cristo. Ya no solo la mentalidad de las personas que están centradas en Cristo, sino el carácter de aquellos que están centrados en Cristo. Leamos, hermanos, Filipenses capítulo 1 y versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Esta es una exhortación del apóstol Pablo que vemos en el versículo 27, que nos recuerda la razón por la que estamos aquí. Pablo dice, sea que al final puede ir a veros, como estaba diciendo en los versículos anteriores, esa era su intención, entendía que iba a poder hacerlo y pensamos, por lo que la historia nos dice, que él pudo visitarles, pero ya fuera que fuera a verles o que no, que él pudiera saber, pudiera escuchar que aquellos creyentes en Filipos se estaban comportando como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, hemos de hacernos esta pregunta: ¿dónde está nuestro ministerio? Nuestro ministerio está aquí en la tierra. Es la razón por la que Pablo entendía que el Señor aún le quería en la tierra, porque aunque era muchísimo mejor estar con el Señor, su labor aún no había terminado, su labor de exponer a Cristo. Entonces nuestro ministerio claramente está aquí. No somos llevados
a la presencia de Dios en el momento en que Dios nos salva, en el momento que creemos el Evangelio. Entonces, teniendo esto claro, que nuestro ministerio realmente está aquí en este mundo, la otra pregunta que quiero que nos hagamos es, bueno, ¿dónde está nuestra lealtad? Y nuestra lealtad, aunque vivimos en la tierra, no está en esta tierra. No somos leales a la manera de vivir y de pensar de las personas que no conocen a Cristo, sino que vivimos y pensamos, actuamos en nuestras vidas de una manera que magnifica a Cristo, de una manera que dignifica al Evangelio. Pensad en aquellas palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando después de decir a sus discípulos que Dios sabía cuáles eran sus necesidades básicas y que las iba a proveer, que no tenían que agobiarse, no tenían que estar ansiosos por esto, Jesús les dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es la prioridad del creyente, el reino de Dios y la justicia de Dios, la manera de vivir que Dios considera justa. Pablo dice palabras similares cuando escribe a los colosenses y en el capítulo 3, versículo 1, les dice, mas buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Bueno, este es el punto pasaje, es el punto de este pasaje que vamos a considerar ahora. Realmente es un llamado a vivir en esta tierra, pero siendo leales al reino del cielo. Podríamos resumir la exhortación de Pablo aquí de esta manera: sé un ciudadano ejemplar del cielo en la tierra. Sé un ciudadano ejemplar del cielo en la tierra. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, notad qué interesante que el verbo comportarse aquí, solamente que os comportéis, literalmente tiene que ver con ser un ciudadano ejemplar. Esa es la idea de la palabra, un ciudadano que vive de acuerdo a la ciudad y a las normas de esa ciudad. Un ciudadano que dignifica a la ciudad en la que vive porque sigue las normas, las leyes de esa ciudad. Ahora, esto tiene mucho sentido en el contexto de los filipenses, porque Filipos era una ciudad privilegiada en aquella época. Filipos era considerada una colonia romana. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente era como una pequeña Roma. Las colonias del Imperio Romano tenían privilegios que muchas otras ciudades no tenían. Así que prácticamente era como vivir según las leyes y los privilegios de Roma. Ahora, ante esa situación, Pablo les dice, bueno, nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y de qué manera hemos de vivir? Bueno, hemos de vivir siendo fieles al Evangelio. Así que, ¿cómo dignificamos el Evangelio de Cristo? Bueno, en este pasaje encontramos dos indicaciones precisas de cómo vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pablo nos muestra aquí el carácter de un ciudadano evangélico ejemplar. Nos muestra cómo los creyentes, la Iglesia de Cristo, vive en este mundo, con una conducta que dignifica el Evangelio de Cristo, una conducta que refleja el carácter de Cristo al mundo que no conoce a Cristo. Como bien dice un comentarista bíblico, la Iglesia, aunque imperfecta y transitoria, es la manifestación terrenal del reino celestial y perfecto en esta época. Ese es el reto que este pasaje nos está lanzando: ser la manifestación terrenal del reino celestial. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo puedes vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo? Bueno, primero, la primera indicación precisa aquí de la palabra de Dios es: sé fiel al Evangelio de Cristo.
¿Cómo puedes vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo? Primero, siendo fiel al Evangelio de Cristo. Fijémonos otra vez en el versículo 27, Pablo dice, solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La primera indicación precisa aquí es ser fiel al Evangelio de Cristo. Y Pablo habla aquí del Evangelio como la constitución del creyente, ¿verdad? De la misma manera que los países tienen sus leyes, tienen sus normas, tienen su constitución, bueno, nosotros como cristianos también tenemos nuestra constitución y esa constitución es el Evangelio de Cristo. El Evangelio es fundamental para Pablo y lo menciona hasta 2 veces aquí en este versículo, que os comportéis como es digno del Evangelio, y luego dice al final del versículo combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y Pablo ya había mencionado varias veces este concepto del Evangelio en su carta y aún lo va a mencionar otras veces aquí. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Bueno, ¿qué nos dice la Biblia que es el Evangelio? Que refleja Pablo en su propio ministerio, en lo que escribió, que es el Evangelio. Bueno, el Evangelio es primero el mensaje que predicamos, es el mensaje de Dios que predicamos a la humanidad, el mensaje de que el hombre es pecador, de que no puede salvarse a sí mismo, de que por su pecado va a recibir la justa ira de Dios, el castigo de Dios, pero que Dios ha mostrado misericordia a esta humanidad enviando a su Hijo a morir por los pecados del pecador, de manera que aquellos que ponen su fe, su confianza en Cristo, reciben por la gracia de Dios el perdón de sus pecados. Ese es el mensaje que predicamos. Pablo había dicho en el versículo 5 que los Filipos estaban en comunión con él en esta labor de proclamar el Evangelio. Luego en el versículo 7 Pablo se goza porque ellos eran colaboradores de Pablo en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo, les dice Pablo. Incluso Pablo, luego en el versículo 12, al narrar lo que Dios está haciendo, aun a pesar de sus circunstancias difíciles, habla de cómo el Evangelio está progresando, cómo más y más comparten el Evangelio, este mensaje que predicamos. Luego, en el capítulo 2 y versículo 22, Pablo, al hablar de su colaborador Timoteo, habla también en esos términos. Ha servido conmigo en el Evangelio, refiriéndose a proclamar, a predicar el Evangelio. Y luego también, aún incluso en el capítulo 4, versículo 15, Pablo dice, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, ninguna iglesia participó conmigo, sino vosotros solos. Otra vez, esto es el Evangelio. A menudo cuando encontramos la palabra Evangelio, el Nuevo Testamento se está refiriendo al mensaje que predicamos. Pero no solo es el mensaje que predicamos, sino que la Biblia nos muestra también que el Evangelio es la fe que obedecemos. Son las doctrinas que seguimos, son los mandamientos de Jesús, el que es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Por eso Pablo describe su ministerio en el versículo 16 del capítulo 1 de esta manera. Él habla ahí, en el versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Aquí hay una palabra que denota esta idea de defender la fe, de explicar y argumentar qué es lo que creemos, por qué creemos lo que creemos y por qué vivimos de acuerdo a lo que creemos. Pablo mismo habla de esta manera también cuando comienza su carta a los romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 5, hablando de su ministerio como apóstol.
Él dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo describe aquí la obediencia a la fe, siendo él apóstol, versículo 1, apartado para el Evangelio de Dios. Así que es la proclamación de este mensaje y es la obediencia a esta fe. Pablo también le dice a Timoteo cuando escribe su primera carta, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y luego menciona a algunos de estos que abandonaron la fe, que en realidad no eran verdaderos discípulos de Cristo porque no mantenían la fe y la buena conciencia. Aquí está otra vez esta idea de obedecer a la fe, de mantener a la fe, mantenerse en la fe, en esta confianza en las doctrinas de Cristo. Algo que también Judas, al escribir su carta, menciona cuando él les escribe a sus oyentes para decirles que, aunque quería escribirles acerca de nuestra común salvación, Judas dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que, para resumir esto, el Evangelio también es la fe que obedecemos. Y de hecho esto es de lo que Pablo habla aquí cuando al final del versículo 27 él nos llama a combatir unánimes por la fe del Evangelio. O sea que, hermanos, hermanas, el Evangelio es el mensaje que predicamos y el Evangelio es la fe que obedecemos. Dicho de otra manera, el Evangelio es nuestra manera de vivir, es nuestra constitución. Y aquí a lo que se nos llama es a ser fieles al Evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, dos cosas que Pablo nos muestra aquí. Primero, ser fiel al Evangelio es tener una convicción firme de que el Evangelio es la verdad. Ser fiel es tener una convicción firme de que el Evangelio es la verdad. Pablo espera que el resultado de aquellos creyentes al ser fieles al Evangelio sea, primero, dice, que estáis firmes. Ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Ahora es interesante esta palabra, firme, habla de alguien que es estable, alguien que no se mueve. La idea, la ilustración aquí detrás es un soldado que no abandona su puesto. Es un soldado fiel, un soldado al que se le ha encomendado una responsabilidad y cuando se le encomienda la responsabilidad de estar en un lugar, de proteger un lugar, de mantener su puesto, no lo va a abandonar. Pablo mismo utiliza esta ilustración del soldado cuando le ayuda a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, a esforzarse en el Señor Jesucristo. Luego le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aquí está la ilustración del soldado. 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta es la idea aquí que Pablo está resaltando. Un creyente es fiel, ¿no? Se mantiene en su creencia, en su confianza en el Evangelio, se mantiene en su fe, no se mueve de ahí, no se deja llevar por otros negocios de la vida diaria, la vida cotidiana, porque él tiene un Señor que le ha encomendado una misión. Así que firmes, esa es la fidelidad, tener una convicción firme de que el Evangelio es la verdad, no me muevo de ahí. Firmes es una manera de pensar y actuar conforme a la verdad. Esto es lo que Pablo está resaltando aquí, estéis firmes en un mismo espíritu. Aquí la idea de un mismo espíritu es una misma actitud, que todos tuvieran la misma actitud.
la misma disposición de mantenerse firmes en el Evangelio, de ser fieles al Evangelio de Cristo. Así es como ellos iban a realmente comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ahora Pablo les dice más también, les dice que ser fiel es también tener una conducta consecuente con la verdad del Evangelio. Y esto lo vemos al final del versículo cuando Pablo les dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Este verbo combatir nos da aquí la idea de una lucha. El resultado de ser fiel al Evangelio de Cristo es también luchar por este Evangelio. Y la misma palabra connota la idea de luchar en equipo. Aquí no es uno solo, como esta es la realidad de los creyentes, que aunque ahora no podemos estar reunidos, nuestra manera de vivir, cuando vivimos de esta manera, siendo fieles al Evangelio, siendo consecuentes con el Evangelio, cuando todos tenemos esta misma conducta consecuente, somos como un equipo trabajando unidos, luchando de manera intensa. Es la unidad de los creyentes en su comportamiento, ¿verdad? Porque el que estemos unidos en Cristo muchas veces se va a manifestar, no porque lo digamos, sino porque somos parecidos en nuestra manera de conducirnos. Nuestra conducta es similar, la manera que afrontamos la situación en la que estamos, la manera en que afrontamos dificultades en nuestra vida, la manera en que afrontamos una buena noticia, una bendición de Dios, la manera en que nos relacionamos con los demás a nuestro alrededor, la manera en que proclamamos a Cristo. Este es el combatir unánimes. La idea aquí es una misma alma, como si fuéramos uno. Es la unidad de la que Pablo le escribe a Tito para que los creyentes se esfuercen por vivir esta verdad del Evangelio. Pablo ahí lo describe como la sana doctrina. Y en el capítulo 2 de Tito, Pablo le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y es interesante porque Pablo está diciendo ahí, no se trata de conocer la sana doctrina, obviamente uno la necesita conocer, se trata de ser consecuente con la sana doctrina. Y Pablo aquí describe las evidencias de este testimonio poderoso de los creyentes viviendo vidas consecuentes. Por ejemplo, en el versículo 5, después de hablar en cuanto a la conducta de los más mayores, las más mayores, también las mujeres más jóvenes, Pablo dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O luego en el versículo 8, después de hablar de la actitud y la conducta consecuente de los hombres más jóvenes, dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y aún después de describir la actitud de la conducta consecuente de aquellos que eran siervos, que eran esclavos en aquella situación, Pablo les dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que todo adornen la doctrina de Dios. Esta es la idea. Nuestro testimonio, nuestra fidelidad a la verdad del Evangelio adorna, embellece, fortalece el mensaje que predicamos. Y Pablo estaba diciendo esto porque en el capítulo 1 de Tito, al final, ahí está hablando de algunos que precisamente muestran el caso contrario, el resultado contrario. Pablo dice, algunos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Con los hechos lo niegan. Y esto es lo que vemos aquí. ¿Cómo puedes dignificar el Evangelio? Pues viviendo lo que predicas, o viviendo de la manera que el Evangelio te marca, viviendo de acuerdo a lo que crees, no profesando conocer a Dios, pero luego negándolo con los hechos de tu vida. Si recordáis, al comienzo de la pandemia hubo una cierta polémica
con las iglesias evangélicas, porque se señaló a algunas de estas iglesias como la causa del contagio, ¿no? Y hubo ahí un problema y hubo algunos que trataron de salir en defensa de esas iglesias. Esto no fue a más porque realmente no era cierto y gracias a Dios por ello. Pero qué triste es muchas veces ver cómo esto sí que es una realidad, que las iglesias evangélicas no siempre son consecuentes con el evangelio bíblico, con el evangelio de Cristo, con el evangelio verdadero. ¿Y cuánto daño puede causar esto al testimonio? Por eso se trata de combatir unánimes por la fe del evangelio. Se trata de ser consecuentes con la verdad del evangelio. Se trata, como dice Pablo en esta misma carta y en el capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto tristemente es la realidad también hoy en el mundo evangélico. Hay muchos ciudadanos que se consideran evangélicos, pero no son ciudadanos ejemplares evangélicos del cielo, viviendo en la tierra de acuerdo a la constitución del cielo. Pero Pablo dice ahí en versículo 20 del capítulo 3, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso es tristemente cierto lo que Paul Washer dijo en cuanto a esto. Él dijo, si vas a caminar con Jesucristo, estarás contra todo el mundo y contra muchos evangélicos también. Qué triste esto, hermanos. Por eso esto es tan importante. Esta exhortación de Pablo, si realmente queremos exaltar, magnificar a Cristo en nuestra vida, tenemos que dignificar el evangelio en nuestra vida. Y para eso, primero debemos mantenernos fieles al evangelio de Cristo, sin movernos de la fe del evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tienes que conocer el evangelio para ser fiel al evangelio. Tienes que conocer este precioso evangelio que nos habla de la justicia de Dios, de cómo Dios actúa siempre de manera justa, como cuando Dios castiga es por razones justas, y cómo Dios nos ha mostrado también su gracia en Cristo, en quien puso nuestro castigo. Esa es la verdad de la gracia del evangelio, que nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios, no porque fuéramos mejores que otros, no porque lo mereciéramos, no porque hicimos buenas obras y entonces Dios nos recompensa, no. Es porque Cristo murió en nuestro lugar y debemos conocer que así es como Dios funciona. Él es justo, Él es un Dios de gracia y Él merece toda la gloria. Ese es el evangelio que debemos conocer, en el cual debemos profundizar. No debemos caer en el error de pensar que el evangelio es solo el mensaje para los que no han creído en Cristo. Como decía al principio, es también la fe que obedecemos, la fe en la cual nos mantenemos firmes, es la fe por la cual luchamos, es la buena batalla que hay que pelear. Para eso no solo tienes que conocer el evangelio, tienes que creer en el evangelio. Tienes que creerlo, no de una manera intelectual, no decir sí, me lo sé, incluso se lo podría explicar a alguien. No, creer en el evangelio es ese paso que va del conocimiento a la convicción. No solo lo conoces, sino que vives de acuerdo a este evangelio que has creído. Es el paso que va de la mente al corazón, cuando no solo conoces el evangelio, sino que vives por y para el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, conocer el evangelio, creer en el evangelio y confiar en el evangelio.
¿Qué pasa cuando tantas veces la constitución del creyente, que es este evangelio, choca con las constituciones de este mundo, las leyes de este mundo, las maneras de pensar de este mundo, la conducta de este mundo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar engañar o vas a confiar en el verdadero evangelio? Porque esta es la realidad. Si creemos en Cristo, somos ciudadanos del cielo. Nuestra constitución es el evangelio. No pensamos ni vivimos como el mundo, como el sistema del mundo dicta y predica. Pero a la vez, recordemos, estamos en el mundo. Nuestro ministerio está aquí. Nuestra lealtad está en el cielo. Nuestro ministerio está aquí en la tierra. Y por tanto debemos ser fieles en proclamar y defender el evangelio. Ahora, este evangelio y nuestra lealtad al evangelio traerá también consecuencias, y por eso vemos que una segunda indicación que se nos da aquí para realmente ser ciudadanos ejemplares del cielo en la tierra, no solo es ser fiel al evangelio, sino también, segundo, sufrir por causa del evangelio de Cristo. Y esto es lo que los versículos 28 al 30 nos muestran. Sé fiel al evangelio de Cristo, sufre por causa del evangelio de Cristo. Fijaos, Pablo sigue diciendo, no solo combatiendo unánimes por la fe del evangelio, sino en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Nuestra lealtad al Evangelio traerá consecuencias, y Pablo aquí ya las está dando por hechas, porque además, como vamos a ver también, él está precisamente experimentando esa realidad. Ahora, Pablo dice aquí, en nada intimidados por los que se oponen, dice, se os ha concedido no solo que creáis en Cristo, sino que padezcáis por Cristo, y sufriendo este mismo conflicto, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Ahora, esta exhortación de Pablo no es una exhortación a buscar el sufrimiento. No se trata de como creyentes nosotros estemos buscando pelea o estemos tratando de hacer cosas con el único objetivo de sufrir. No tiene nada que ver con esto. Esta es una exhortación a sufrir por amor. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que estemos dispuestos a sufrir las consecuencias de mostrar nuestro amor a los que no conocen a Cristo cuando vamos y les predicamos a Cristo y les confrontamos con su pecado y les confrontamos con nuestra actitud, con una manera diferente de vivir. Eso va a traer sufrimiento. O sufrir por lealtad. ¿Lealtad a quién? Lealtad a Cristo. Cuando nosotros estamos dispuestos a asumir las consecuencias que vengan, pero nunca dispuestos a desobedecer a Cristo en lo que Él nos ha mandado. A esto es a lo que Pablo se está refiriendo aquí. Y Pablo nos dice dos cosas. Al decirnos que suframos por la causa del Evangelio, nos dice primero que no nos sorprendamos ni estemos intimidados ante la oposición. Que no te sorprenda ni te intimide la oposición. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto es normal. En nada intimidados por los que se oponen. Es normal que tu manera de vivir tenga sus adversarios. Es normal que algunos igual digan, bueno, pues respeto tu manera de vivir y de pensar, pero en muchas cosas no va a ser así. Y muchas veces nos vamos a ver en situaciones específicas o defendiendo lo que el Evangelio dice con respecto al matrimonio, por ejemplo,
a las relaciones entre hombre y mujer, al rol del padre en el hogar, por ejemplo, al rol del hombre y la mujer en la iglesia, diferentes roles. Ahí nos vamos a encontrar maneras de vivir que son realmente contrarias a cómo vive este mundo. Así que es normal que vayamos a recibir esta oposición, no nos debería sorprender. Estamos viviendo en contra de la corriente de este mundo, pero tampoco deberíamos sentirnos intimidados. ¿Y por qué? Bueno, Pablo dice que esta oposición para los que se oponen ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con estas palabras? Bueno, Pablo está explicando aquí que nuestra manera de vivir fiel supone una evidencia del poder de Dios. ¿Qué quiere decir? Disculpad mi voz. Quiere decir que cuando vivimos siendo fieles al Evangelio, nuestra manera de vivir va a impactar a las personas a nuestro alrededor. Y aquellos que decidan oponerse y ser contrarios a nosotros, al final lo que van a demostrar es que están perdidos. Es lo que está diciendo. Es indicio de perdición. Obviamente, si una persona cree en Cristo, no se va a comportar de una manera contraria al Evangelio de Cristo. Por eso nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, nuestra manera de dignificar el Evangelio es tan importante, porque vamos a mostrar con nuestra actitud que las personas que no viven así están perdidos. Y esto les puede causar una impresión de manera que traten de buscar la conducta adecuada y ahí podamos presentar el Evangelio. Y con aquellos que lo hagan, va a ser una evidencia de cómo el poder de Dios está en el mensaje del Evangelio y en cómo nuestras vidas han adornado este mensaje. Y por eso Pablo dice ahí, para vosotros indicio de salvación. Y esto de Dios es la obra de Dios. Recordad lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5 acerca de las bienaventuranzas. El Señor Jesús en Mateo capítulo 5 y versículo 16 dice: así lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y como una nota, cuando Jesús dice aquí vuestras buenas obras, en este contexto, en Mateo del 5 al 7 claramente está hablando del reino de Dios y su justicia. O sea que no son las buenas obras que tú consideras que son buenas o que otros dicen que son buenas, es lo que Jesús dice que es bueno, las buenas obras, que es otra manera de decir el Evangelio que hemos creído y que defendemos. Luego el apóstol Pedro utilizó esta misma idea para exhortar también a sus lectores en primera de Pedro, su primera carta, capítulo 2 y versículo 12. Fijaos lo que Pedro dice allí. De hecho, vamos a leer desde el versículo 11. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí está, ¿verdad? Podemos ver en estas palabras de Pedro las palabras de Jesús, pero hay una expresión aquí interesante que Pedro utiliza, el día de la visitación, que es una frase que viene del contexto del Antiguo Testamento, el contexto en el que el pueblo de Israel, los profetas que Dios enviaba, cuando hablaba del día de la visitación, hablaba del día en que Dios iba a venir, o bien para traer bendición por la obediencia, o bien para traer el castigo apropiado por la desobediencia. Pedro utiliza aquí esta expresión para hablar del momento en que Cristo va a regresar a la tierra para establecer definitivamente su reino. Y ahí, en ese día, los que hayan creído glorificarán a Dios, dirán,
gracias Dios y gloria a Dios por su salvación. Y los que no han creído en Dios tendrán que reconocer que Él tenía razón, y eso va a ser una manera también de glorificar a Dios. Por tanto, que no te sorprenda ni te intimide la oposición, es parte del plan de Dios, de hecho va más allá, y Pablo nos dice aquí también, versículo 29, que no nos avergoncemos ni nos agobiemos ante la oposición. Pablo dice aquí algo realmente sorprendente. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, Pablo está diciendo que de la misma manera que la salvación es un don de Dios, por gracia sois salvos. Esta es la realidad del mensaje del Evangelio. No es por nuestros méritos, no es por nuestras obras. La salvación es un don de Dios, un regalo de Dios. Esto mismo se aplica a sufrir por el Evangelio. Este verbo os es concedido viene de la misma raíz que se utiliza para describir la gracia de Dios, el don de Dios. Es un privilegio que se nos concede. Esto puede llamar nuestra atención, un privilegio que se nos concede. Pero bueno, lo vemos en los primeros creyentes, los primeros miembros de la iglesia en Jerusalén, cuando después de haber sufrido oposición en el capítulo 5 de Hechos, cuando algunos de ellos por predicar a Cristo habían sido azotados y, dice el versículo 40, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Fijaos el testimonio de estos creyentes. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estos hermanos que habían sufrido oposición, a quienes habían tratado de intimidar, ¿cómo salieron ellos? Reconociendo este privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Pablo lo muestra en su vida de manera clara. Pablo habla a los colosenses de su alegría, su gozo de poder sufrir por Cristo, aún compartir las aflicciones de Cristo en ese ministerio que es Cristo en los gentiles, el poder proclamar el Evangelio, el poder, como él dice, amonestar a cada persona con el objetivo de presentarles en Cristo, a fin de presentar perfecto en Cristo a Jesús, a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esto es importante a la hora de entender qué significa sufrir por el Evangelio de Cristo. Porque sufrir por el Evangelio de Cristo es entender que ese sufrimiento es parte de nuestra fidelidad y que de ese sufrimiento va a surgir fruto y recompensa. Que es a través de ese sufrimiento que Dios actúa a través de nosotros en otras personas, y el fruto será salvación de otras personas, o el fruto será recompensa que cuando estemos en la presencia de Cristo recibiremos por esa lealtad. Y Pablo lo expresa de una manera muy particular en 2 Corintios capítulo 12. Quiero llevaros ahí por un momento, 2 Corintios capítulo 12, porque si recordáis, este es el pasaje en el que Pablo cuenta que Dios le dio un aguijón en la carne, describiendo así una prueba que él estaba viviendo, una prueba que él no describe con claridad. Algunos piensan que podía ser, por el hecho de decir aguijón en la carne, alguna aflicción de tipo físico, alguna enfermedad, algún sufrimiento o debilidad física. Otros consideran que Pablo se está refiriendo a precisamente la oposición que estaba sufriendo en su ministerio. Y yo creo, mi opinión es que precisamente se refiere a eso, porque este es el contexto del capítulo 11 y del versículo 12, cuando Pablo está hablando ahí de cómo ha sufrido persecución
y oposición por los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Esto es el capítulo 11, versículo 24. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. En caminos muchas veces, versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed, ayunos, en frío y desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y luego en el capítulo 12, el versículo 9, cuando después de Pablo de decirnos que ha rogado al Señor hasta 3 veces que quite este aguijón, sea lo que sea, Pablo aquí da testimonio de que Dios le ha dicho, el Señor le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora fijaos en lo que Pablo dice. Esto es lo que Jesús le ha dicho, ¿verdad? Un pasaje que conocemos, que nos es precioso. Te basta mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero fijaos lo que Pablo dice. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, ¿qué nos está mostrando Pablo aquí con su ejemplo? Te basta mi gracia, bástate mi gracia. No es un mantra para decir cuando estamos en una situación difícil. El sufrimiento es real, pero el sufrimiento es el privilegio de ser usados por Dios para el avance de su reino, para el progreso de la fe, para ser usados en algo que, hermanos y hermanas, por nosotros mismos nada podemos hacer. Debemos asumir, por tanto, que el sufrimiento y la oposición son parte de nuestra manera de dignificar el Evangelio de Cristo. No con resignación, de buena gana, con gozo. ¿Por qué? Porque así es como vamos a ver el poder de Dios a través de nosotros. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De qué está hablando Pablo aquí? No está hablando de una fuerza, un poder para pasar por situaciones tuyas personales o por retos que te pones en tu vida. No, esto tiene que ver con la lealtad al Evangelio. Por tanto, ¿cómo podemos ver este sufrimiento como un don de Dios? Que realmente es eso. Bueno, hemos de comprender cuál es la realidad espiritual. Que como dice Pablo a los Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Efesios capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos y hermanas, nuestra lucha es espiritual. No luchamos contra otras personas. Los que no creen en Cristo no son los enemigos, aunque se opongan a nuestra manera de vivir. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Ellos no son enemigos. Si acaso ellos son cautivos que necesitan ser liberados de las cadenas de la esclavitud de nuestro enemigo, de estos poderes, de las tinieblas, de estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero hemos de recordar que contra esos enemigos mucho más poderosos que nosotros nada podemos hacer en nuestras fuerzas. Entonces tenemos que reconocer que sí, muchas veces va a venir la oposición y vamos a sufrir, pero ese sufrimiento va a ser con un objetivo, va a ser con un fruto y va a dignificar el Evangelio que predicamos. Y por eso Pablo estaba dispuesto aún a ser muerto por causa de este Evangelio. Necesitamos comprender la realidad espiritual. Necesitamos también considerar la gracia de Dios en este sentido. Es algo que nos ha concedido. Si volvemos allí a Mateo
capítulo 5, cuando el Señor Jesús habla de aquellas bienaventuranzas del reino, de su reino. Él dice en Mateo 5:11, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Confía en la gracia de Dios y confía también en el poder de Dios. Dios nos ha dado sus promesas, Dios nos va a cuidar. Dentro de sus planes soberanos y en su voluntad, Él nos va a cuidar. Y como ya hemos mencionado en este estudio, esta carta, nada nos sucederá en este mundo que está fuera del control de un Dios soberano. Él nos va a cuidar, pero nuestro gozo está en que Él nos va a usar. Como Pablo se gozaba de ver a aquellos filipenses de quienes habla que habían sido partícipes con Él en la comunión en el Evangelio, en la defensa y confirmación del Evangelio. Por tanto, esta es la realidad para nosotros. Estas son las indicaciones precisas. Así es como vamos a dignificar el Evangelio en nuestra vida. Primero, siendo fieles a la verdad del Evangelio. Y segundo, sufriendo por causa del Evangelio. Mis queridos hermanos y hermanas, vivimos una época en la que el término evangélico causa a veces más confusión que bendición. Y la iglesia evangélica causa cada vez menos impacto porque se parecen más y más a los que no son parte de la iglesia. Ese no es el camino. Esa no es la realidad. La realidad es este llamado claro para el creyente: comportaos como es digno del Evangelio de Cristo. No importa la oposición, no importa las consecuencias, tenemos que estar firmes en un mismo espíritu, tenemos que combatir unánimes, tenemos que proclamar el mensaje y vivir de acuerdo al mensaje todos como un equipo. Solo podremos magnificar a Cristo y dignificar el Evangelio si nos mantenemos fieles a este Evangelio y si estamos dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. Hermanos, siempre ha sido así. En la Roma en la que Pablo vivía cuando escribió esta carta, en aquella ciudad de Filipos donde estaban aquellos creyentes que recibieron esta carta, y también debería ser así en Pontevedra, en nuestra ciudad y en nuestro país. Martin Lloyd-Jones dijo que una iglesia que no está propagando activamente la verdad del Evangelio, dando testimonio de ella y preocupada por los perdidos, no es digna del nombre de iglesia de Jesucristo. ¿Quieres vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo? Bueno, recuerda, nuestra ciudadanía está en los cielos, lo cual nos recuerda que el Evangelio es nuestra constitución, es lo que marca nuestra manera de vivir. Nuestra ciudadanía está en los cielos y esperamos a nuestro Señor que va a venir a reinar. Pero nuestro ministerio está en la tierra. Y mientras estamos en la tierra, nuestra responsabilidad es representar a nuestro Señor, ser fiel al Evangelio de Cristo y sufrir por causa del Evangelio de Cristo. Gracias, hermanos, por vuestra atención en este estudio. Espero que sea útil, que os ayude, os anime. Otra vez quiero recordaros que si luego tenéis preguntas o algo que queráis compartir de cómo el Señor os está ayudando en cuanto a este estudio, que lo podéis hacer, me podéis mandar algún email, algún mensaje. De hecho, alguno de vosotros ya lo ha hecho y me gozo en esto. Y será también un gozo luego dar testimonio juntos de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, aún en medio de estas circunstancias. Y os animo a orar.
Sigamos dando gracias a Dios por su cuidado, el cuidado que Él tiene de su pueblo. Sigamos también orando por la edificación de su pueblo y por el cuidado de aquellos de su pueblo que están siendo más vulnerables, ya sea aquellos que pasan por enfermedades difíciles. Para muchas personas el COVID-19 no es la situación más difícil, así que hemos de orar, y ahí tenéis el boletín como una herramienta para esto. Yo también os escribiré un email dándoos también algún motivo más de oración. Pero oremos por aquellos también que proclaman el mensaje en lugares donde la oposición es más dura, si cabe. Y no nos olvidemos de orar por aquellos trabajadores imprescindibles en estos tiempos difíciles, que el Señor también les ayude. Al Señor sea la gloria. Me despido, hermanos y hermanas, y que el Señor os bendiga.